Yo les voy a compartir algunas experiencias, algunas técnicas, algunas herramientas que donde el trabajo con Novix hemos ido adoptando e implementando en diferentes empresas. Por lo que he estado conversando y viendo un poco el perfil de ustedes, bueno, tenemos una gran variedad. Hay gente, estudiantes de ciencias económicas, emprendedores y empleados, dueños de empresas un poco más grandes. Entonces, para algunos de ustedes, algunos de los conceptos por ahí les van a sonar familiar, a otros van a ser nuevos. Interrúmpanme todas las veces que sea necesario, lo vamos a ir discutiendo. Hay muchos temas que vamos a ver que quisiera comentarles. La idea es la pantalla general. Y para que ustedes después sepan que existe, sepan más o menos cómo se hace, y bueno, profundicen en aquellos aspectos que sean de mayor utilidad para ustedes de acuerdo a la actividad que desarrollan. Bueno, la presentación la salto un poco. La hoja de ruta va a ser una breve introducción sobre el tema, por qué estamos hablando de este tema. Luego lo vamos a hablar ya un poco más en concreto, qué es la planificación financiera, a qué se le llama, en qué consiste, cuáles son los beneficios. Y luego la planificación financiera en la práctica, que es lo que más quiero abordar con ustedes y mostrarles qué es una proyección de demanda, cómo se hace, cómo se proyectan las operaciones, hasta los famosos flujos de fondos. Estos son las proyecciones de estado financiero que aparecen ahí como otro tema. Y bueno, finalmente la toma de decisiones. Una vez que hemos hablado de todos estos temas, bueno, ver cómo usar estas herramientas para la toma de decisiones. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar por las malas noticias. Algunas cifras alarmantes. Nada nuevo para ustedes si están en el tema. El 80% de las empresas en España fracasan los primeros 5 años. Según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, entre el 50 y el 75% dejan de existir en los primeros 3 años. En México no menos del 90% quiebran antes de los 5 años. En Estados Unidos el promedio de vida de la empresa es 6 años y más de un 30% no llega al tercero. Y en Argentina, según las estadísticas, solo el 3% del emprendimiento llega al año 5. Esto seguramente es solo para poner en cifras algo que ya lo sabemos o que nos suena. La mayoría de los emprendimientos fracasan. Es una realidad que no solo atañe a nuestro país, sino que, como ven, es muy común en países incluso más desarrollados. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que la mayoría de los emprendimientos fracasan? A ver, vamos a debatir un poquito. ¿Qué se imaginan ustedes que pueden estar entre las principales causas del fracaso de las empresas? Falta de experiencia, falta de planificación, muy bien, me gusta porque está en tono con el título. ¿Qué más? Falta de financiamiento, bien, falta de políticas, conocimiento del mercado, no vendí lo que pensé, no gestioné como pensaba. Los altos costos, costos de la operación fiscal, los servicios que hacen Elevados costos para mantenerse y para arrancar. Dificultad con el cliente, cómo capto la necesidad, cómo lo mantengo, dónde está el valor para el cliente. Bien, hemos hablado de 2 tipos de factores, externos a la empresa e internos. Bueno, lo que dicen los análisis sobre este tema, los dueños, que se imaginan a quién le echan la culpa. A los factores externos, entre ellos el Estado. No hay apoyo, no hay financiación, la poca financiación que hay es carísima, hay una elevada presión fiscal, controles, trabas. Ahora, si todas las empresas, todas las pymes están expuestas a estos mismos factores externos, ¿cuál es la razón por la que algunas fracasan y otras son muy exitosas y se transforman en grandes empresas? Significa que no todos los factores de fracaso de las empresas se pueden atribuir al medio externo. Entonces,
Para los analistas, los factores que llevan al fracaso básicamente se resumen en la capacidad de gestión. Esto significa problemas para vender, que es esto, no proyecté bien lo que pensaba vender, lo que proyecté no lo pude lograr, no capturé bien la necesidad del mercado, o me equivoqué en la valoración que hice, o no tuve en cuenta algún competidor clave que me dejó fuera. Problemas para producir, no tenía los insumos, eran muy caros, de pronto estaban atados al dólar y se me volvió inviable, o atados a cualquier problema de producción propia, si es que se trata de una planta que transforma insumos en productos. Problemas para controlar, ¿qué es esto? Una vez que yo decido, hago un plan, luego ver, bueno, a ver cómo es este plan que hice. No lo puedo hacer y guardarlo, y el año que viene lo hago nuevo. Si hago un plan, es para controlarlo y para ir viendo cuánto me voy alejando de ese plan y tomar las medidas necesarias para volver a la senda que me imaginaba antes de que suceda esa realidad. Finalmente, todo esto se engloba en problemas para planificar. Entonces, una de las grandes causas del fracaso de las empresas es los problemas para planificar. Las empresas no planifican, muchas no planifican, y algunas, las pocas que lo hacen muy rudimentariamente, siguiendo instintos, siguiendo lo que el dueño piensa, siguiendo consejos, pero no de manera sistemática y técnica. ¿Qué es entonces la planificación financiera? Entonces, lo primero es el entorno. ¿Por qué vamos a hablar hoy de esto de planificación? Bueno, ahora vamos a hablar de una buena historia. Emerson Electric es una empresa que tiene récord en ganancias crecientes ininterrumpidas. ¿Qué significa esto? Ellos ganaron desde el año 50 y pico, 56, hasta el año 91, siempre ganaron más que el año pasado. Cada vez ganaron, no solo ganaron, sino que ganaron cada vez más. Cuando se les hace, esto se volvió un caso de estudio, ¿por qué Emerson tenía esta característica? La respuesta fue un apego a la planificación rigurosa. Ellos hacían todos los años planes a 3 y 5 años, y cada tanto planes estratégicos a 10, y todos los años iban controlando, pero no una vez al año, sino que todos los meses iban haciendo los análisis de desvío, y por qué se daban las razones de por qué no estuvieron como dijeron que iban a estar. Y esto era algo que participaba y era responsabilidad de toda la empresa. La normativa, las direcciones bajaban de la alta dirección, compartían a todas las empresas y todos los empleados estaban comprometidos con esa misma filosofía. Permite la planificación. ¿Por qué planificar? Algo que me estaba diciendo, ¿por qué se le ocurre? ¿Para qué? Tener una dirección, un norte. ¿Qué más? Proyección de lo que va a pasar, por lo menos pensar qué puede pasar. Orden, misión, visión, esos conceptos son muy importantes también. La planificación financiera está muy ligada a la planificación estratégica. La planificación financiera termina siendo volcar en números lo que se conoce como la planificación estratégica. Esto es la misión, a dónde quiero llegar, cómo me imagino esta empresa, este negocio en X años. Entonces, la planificación financiera permite establecer los objetivos de la organización. Una vez definidos esos objetivos, definir de qué forma lo voy a alcanzar, cuáles son los procedimientos, sustentar las acciones en métodos, en una lógica, en un plan, no en instintos, obtener y aplicar los recursos que me hagan falta para lograr ese objetivo que me estoy planteando, tomar las decisiones y desempeñar las actividades congruentes con estos objetivos, controlar, fijar prioridades cuando tenemos varios objetivos. Bueno, estos son los más importantes, si tengo poco financiamiento hago estos, si tengo más hago estos otros proyectos. Concentrarse en la fortaleza de la organización,
¿Se acuerdan de este análisis de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas de la empresa? Bueno, planificando me permite, bueno, centrarme en lo que la empresa es fuerte. Finalmente, anticipar los problemas de cambio en el entorno externo. Ahora, un concepto muy importante, para que nos pongamos de acuerdo, es que la calidad de la planificación no se mide por hacer la predicción correcta. Yo no pretendo adivinar el número de lo que voy a vender de acá a 5 años, o del resultado que voy a tener de acá a 1, 2, 3, sino que se trata de tener el sustento para hoy tomar las decisiones que tengo que tomar. Porque yo hoy tengo que tomar decisiones anticipadas en un horizonte de 1, 3 o 5 años. Para tomar esas decisiones necesito la planificación. ¿De qué forma voy a planificar? De la mejor manera posible y reflejando la empresa y el negocio de la mejor manera posible. Entonces no se trata de tener la bola de cristal, sino de decidir hoy por dónde ir. Entonces, el concepto de la planificación financiera podemos decir que es un proceso en el cual se traduce en términos financieros todos los planes, tanto estratégicos como operativos, en un horizonte de tiempo determinado. Ya vamos a hablar un poquito más del horizonte de tiempo, suministrando la información que soporta las decisiones estratégicas y financieras. Es una forma de pensar el futuro, dice otro autor reconocido. El plan financiero constituye una declaración formal de lo que se pretende hacer. Esto es lo que yo quiero para mi empresa y esta es la forma que lo voy a lograr, o que lo voy a intentar por lo menos lograr. Cuando la planificación financiera se formaliza, se traduce en un modelo que establece, dice, la interrelación entre los estados financieros. Estos los estados financieros, ¿a qué se refiere? A los famosos estados contables, estado de resultados, el estado de situación patrimonial de la empresa, grupo de fondos. Es decir, el output, el resultado final de este proceso de planificación financiera son estos estados que me dicen cómo está la empresa y cómo se proyecta la empresa de acá a un horizonte de tiempo determinado. Ahora, ese output, ese resultado, va a depender, por eso está la palabra modelo ahí, de cómo nosotros nos imaginamos que funciona y que va a funcionar en la empresa. Por eso dice, se traduce en un modelo. Cuando habla de un modelo, dice, bueno, nosotros tenemos una empresa que está operando en un mercado determinado, que tiene cierta competencia, que se dedica a tal cosa. Lo que vamos a hacer es, y va a ser el ejercicio mental que quiero que hagamos hoy, es modelizar, pensar en modelizar un negocio. ¿Qué significa? Bueno, este negocio se dedica a vender las tazas decoradas de una de las cadenas. Bueno, las tazas decoradas, voy a proyectar la venta de tazas de esta forma. No sé, hago un análisis de mercado, me fijo la competencia, hago encuestas. Para yo vender una taza, necesito comprar una taza y comprar las pinturas necesarias para decorar esa taza. Entonces, por cada taza que necesite, voy a comprar una taza y 0,1 de pintura. Bien, por cada 100 tazas voy a necesitar un embalaje, un envoltorio, para una taza, depende de cómo lo envuelva. Pensar la empresa, modelizar, eso es plasmar o pensarla en un modelo que se va a traducir en estos estados contables. Y ahora es lo que quiero que hagamos en esta reunión con ustedes. ¿Cuáles son los objetivos de la planificación financiera? Estimar el financiamiento, ver la rentabilidad y el desempeño financiero de la empresa, ver cuáles son los orígenes de la aplicación de fondos, me falta, a quién le pido, a cuánto le pido. Determinar los índices financieros. Índices financieros son indicadores que me dicen cómo está la empresa o cómo se proyecta en términos de liquidez, rentabilidad, endeudamiento. Y sobre todo aplicar las medidas para ajustar lo planificado según los resultados que vamos obteniendo. Entonces, los componentes de este plan financiero van a ser estos tres. Para los que vienen de las ciencias económicas ya lo deben conocer bastante en detalle.
Para los que no, vamos a ir comentando un poquito los conceptos. El estado de resultados es el que me dice los ingresos y los gastos en los periodos que se van asignando. No me dice cobranzas y pagos, sino el que me dice eso es el flujo de fondos. Y el estado de situación patrimonial me da la situación de la firma, de la empresa en cada momento del tiempo en términos de inversión y financiamiento. ¿Se acuerdan de activo y pasivo patrimonialmente? La contabilidad, para los que no vienen a la ciencia económica, es la que se ocupa de la forma de estos estados contables. Cómo exponer esos estados, cómo evaluar, qué criterios adoptar, las famosas resoluciones técnicas, que son resoluciones que rigen todos estos criterios. Las finanzas se dedica al uso de esos estados. Las decisiones financieras, cómo incrementar el valor y proyectar impacto, básicamente. Para que definamos un poco, lo que nosotros vamos a estar hablando más hoy es de la parte de abajo, más de finanzas. Esto es un ejemplo de todos los resultados, para que lo tengamos fresco. Como es un ejemplo simple, y es que vamos a ir viendo a lo largo de toda la reunión. Yo tengo un modelo, justamente, una forma de pensar una empresa en una planilla de cálculo, y vamos a ir acompañando esto de estos resultados, el balance, el flujo de fondos, las proyecciones de demanda, todo lo que está por detrás de estos estados contables. Entonces, el estado de resultados, para recordar un poquito, antes después nos vamos a meter más en detalle. ¿Cómo se define? Bueno, empieza con los ingresos por la venta, luego sigue los costos de la mercadería vendida y me da como resultado el primer margen o ganancia bruta. Luego vienen los otros costos, gastos de comercialización, de administración, de distribución, si tengo fletes, y como resultado me da ahora lo que se conoce el resultado operativo, lo que genera la empresa de operar ese negocio. Luego viene toda la parte financiera, cuánto tengo de ingresos financieros, esto significa son colocaciones que tengo excelentes, hago colocaciones, me dan un ingreso financiero, o los gastos financieros que generan las deudas. Todo eso me da un resultado de ganancia antes de impuestos, que se conoce, que es la base sobre la que se calcula el impuesto a la ganancia, y la última línea del estado de resultados es la ganancia neta. Esto es en términos simplificados, puede haber muchas más líneas dependiendo del detalle que tengamos de gasto o de resultados financieros, incluso resultados extraordinarios que se conocen. A los fines de gestión, de planificar, estas son las principales líneas y son las que vamos a ir viendo una a una con ustedes. Son los tres primeros principales resultados. Y lo más importante acá, el estado de resultados rige el criterio del devengado. Esto es, en cada año yo voy a poner el ingreso que corresponde a ese periodo, pero no el que cobra en ese periodo. Lo que cobro me lo va a decir el flujo de fondos. Se han tenido charlas del flujo de fondos ustedes por lo que he visto, ¿no? Este es el estado de situación patrimonial, que me dice básicamente dos cosas. Uno, en qué invierte la empresa, y es lo que se conoce como activos, y otro, cómo se financian esas inversiones, que se pueden financiar de dos formas, o con capitales terceros o con capitales propios. Entonces, cuando es capital tercero, lo que se conoce como pasivo, capitales propios son el patrimonio neto. Ya vamos a entrar en cada una de estas líneas después cuando vayamos viendo el modelo. Ahora vamos a hacer un paso rápido. Y el flujo de fondos, finalmente, que en definitiva es el que más nos interesa en finanzas, es el que me va a decir de dónde se generan los ingresos de fondos y en qué se están yendo o en qué se van a ir los egresos de fondos. Y si me alcanza o no me alcanza. Y si tengo que salir a pedir o no tengo que salir a pedir. O me sobra
y puedo hacer una inversión, o me falta, y cuánto me sale. Típicamente, ¿cómo se expone este flujo de fondos? Bueno, son todos los ingresos y todos los egresos, pero por lo general se clasifican para hacer un análisis de la empresa en lo que es actividades operativas, todo lo que corresponde a la operación de la firma, de la empresa, del negocio, empezando por los cobros de las rentas y siguiendo por los pagos a los proveedores, a los pagos de los gastos administrativos, de comercialización, hasta los pagos de impuestos. Todo eso hace al resultado de las actividades operativas. Luego vienen actividades de inversión, en que invierto, compro una máquina, compro computadora, compro sillas, compro muebles útiles, mobiliario, se separa en otro bloque. Y luego vienen todas las actividades de financiación. ¿Qué significa esto? Cómo ingresa la plata que financia todas estas otras actividades. Si ingresa por aportes, por nueva deuda, y cómo sale, por intereses, por pago de dividendos, por pago del principal de la deuda. El resultado de sumar todo esto me da finalmente en la última línea ahí abajo que dice el aumento neto en el efectivo, es el resultado de todo esto. Entonces yo sumo todos los egresos, me da esa última línea. Lo único que estamos haciendo acá es poner en 3 bloques para hacer un análisis separado de dónde viene y a dónde va la plata. Criterio percibido para comparar con el lector de resultados, que era el que debe llegar, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de un buen planeamiento financiero? Primero, hacerse las preguntas correctas. ¿Cuáles son? ¿Cuánto crecerán las ventas? ¿Se necesitarán nuevos activos fijos? No puedo decir que voy a crecer la venta al 50% y no pensar en si necesito o no nuevos activos fijos. Y si los necesito, ¿cómo los voy a financiar? ¿A qué costo? ¿Tengo financiamiento? ¿Lo consigo? ¿Lo tengo que poner capital propio? ¿Lo tengo? Considerar las variables que afectan al negocio en segundo bloque. ¿Qué es esto? El entorno, las variables macroeconómicas. ¿Qué pienso que va a pasar con la inflación? ¿Cómo estará el tipo de cambio? ¿La tasa de interés? ¿El nivel de actividad en general? ¿La competencia? Y por último, garantizar integralidad. Esto significa que lo que yo digo que voy a vender sea consistente con lo que digo que voy a producir, sea consistente con lo que digo que voy a necesitar de inversiones en activos, sea consistente con los gastos, con la deuda, es decir, pensar en el negocio en forma integrada y no tirar números. Pienso que voy a vender esto, pienso que voy a gastar lo otro, sino que, bueno, porque voy a vender esto, voy a necesitar gastar esto. Y voy a necesitar invertir en esto. Eso es pensar en un modelo, es pensar la empresa de qué forma funciona en la realidad, simplificarla, por eso es un modelo, y plasmarla en un modelo. Bueno, los beneficios de un buen planeamiento financiero es principalmente que permite analizar las decisiones financieras fundamentales, que son 3. Las inversiones, cómo lo financio, capital propio y deuda, y si pago dividendos o no, si me sobra plata o no, si tengo capacidad para pagar o no. Una buena planificación financiera además me da salud económica, financiera, por lo tanto me reduce los riesgos y me reduce que pierda oportunidades. Todo esto significa que el valor de nuestro negocio, sobre todo, esto es importante cuando estamos pensando en buscar inversores, el valor del negocio, es lo que el inversor se fija, cuando tengo una buena planificación financiera y tengo todos estos componentes, estoy dándole valor a ese negocio, que este es el objetivo general de las finanzas. Y ¿cómo se imaginan ustedes? Pregunta para debatir. ¿Cómo se imaginan que se mide el valor de un negocio? ¿Cuánto vale el negocio? ¿De acuerdo a? ¿Cuánto produce?
puede ser la rentabilidad, la base de datos, el know-how, qué proyección tiene el futuro? Depende de todo eso. Todo eso repercute en una cosa, que es lo que en definitiva es el valor. Un negocio vale por lo que es capaz de generar. Un negocio vale la plata que va a generar en el futuro. No vale los activos que tiene. Imagínense en cualquiera de las empresas grandes, si ustedes dicen la empresa vale lo que tiene de activos. Cualquiera de las empresas grandes como esta monstruosa de Facebook, Apple, tienen activos muchísimo de menor valor que lo que están valuadas. ¿Por qué? Porque lo que vale es lo que se piensa que va a generar en el futuro. Una empresa vale, un negocio vale lo que es capaz de generar. Eso en definitiva es, como se mide, es el valor actual de los flujos de fondos que va a generar la empresa. Esto de valor actual suena, un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana, ni que un peso pasado mañana. Cuando estamos hablando de planificación y queremos decir un negocio vale tanto, yo no puedo sumar pesos de hoy con pesos del año que viene con pesos del otro año. Lo que tengo que hacer es llevarlo todo a una moneda, a un tiempo homogéneo. Eso, traer todos los flujos a valores de hoy, es calcular un valor actual. Después podemos ver cómo lo podemos hacer. Pero es básicamente traerlos con la tasa de descuento cada año a valores de hoy. La del año 1 lo traigo un año, lo del año 2 lo traigo 2 años. Bueno, así como se mide el valor del negocio y la planificación financiera un poco ayuda a maximizar ese valor. Vamos a ponernos de acuerdo en un par de conceptos más que les puede sonar, que están relacionados, que son el de presupuesto y la de administración de efectivo. Planificación financiera no es lo mismo que presupuesto y no es lo mismo que administración de efectivo. Se parecen, pero no es lo mismo. La primera característica por la que no son lo mismo es el horizonte de tiempo que estoy mirando. ¿Cuál se imaginan ustedes que es más corto plazo y cuál es más largo plazo? De esas tres que estamos hablando ahí, esos tres conceptos. Y planificación a largo plazo. La planificación financiera es mediano largo. El presupuesto es más corto y la administración de efectivo es ya. ¿Cuánto tengo que pagar la semana que viene? Mediano largo plazo, en términos generales, podemos hablar de 3 a N años. ¿De qué depende el N? Del negocio, fundamentalmente a qué se dedica. No es lo mismo dedicarse a una actividad forestal, donde los árboles que planto hoy van a estar en 50 años, o no es lo mismo que dedicarse a comprar y vender. Y depende para qué lo haga también, el horizonte. En términos generales, en las pequeñas y medianas empresas, los planes financieros estos de mediano largo son entre 3 y 5, y las empresas más grandes hacen 5, 10, y las empresas, por ejemplo, concesionarias de servicios públicos como de gas o electricidad, lo que suelen hacer es proyectarse hasta cuando termina su concesión, que pueden ser 20 años, porque siempre están viendo cuánto vale la empresa hasta que termine la concesión. En términos de carácter, si es más estratégico o es más operativo, ¿cuál se imagina que es más estratégico y cuál es más operativo? Planificación estratégica y operativo de administración. La planificación financiera es estratégica puramente, se trata de fijar propósitos. En cambio, el presupuesto es más operativo. El presupuesto suele ser un año, las empresas suelen hacer presupuestos de operaciones, presupuestos de inversiones, de ingresos, gastos, de financiamiento, y suelen ser un año. Pero lo que el presupuesto tiene por detrás es fijar compromisos. Che, vos que me dijiste que vas a gastar esto, bueno, el año que viene te voy a controlar para que no gastes más que esto. Entonces, en el presupuesto se suele dar una cuestión también de incentivos, como el que está haciendo el presupuesto de gasto sabe que el año que viene lo van a controlar por eso, ¿qué hace hoy? Lo infla un poquito. Y el de ventas, que el año que viene
va a cobrar su sueldo en función de si cumplió o no los objetivos que hace. Lo baja un poquito. Entonces, para la empresa, ojo con el presupuesto. El presupuesto puede no ser la mejor herramienta para gestionar porque hay un juego de incentivos por detrás que hay que saber lo que existen y manejarlo. El área de venta baja su proyección, el área de los que gastan suben, en definitiva la empresa es la que se termina perjudicando. La periodicidad, ¿cada cuánto lo hago? Bueno, la planificación financiera la puedo hacer en cualquier momento, cuando lo necesite, porque estoy pensando en mi negocio, porque estoy arrancando y quiero pensar por lo menos y tirar números de cómo va a funcionar este negocio, o porque me lo pidieron, porque me lo pide el banco, o porque me lo piden los dueños de la empresa. El presupuesto se hace una vez al año, siempre, porque por eso tiene una periodicidad de un horizonte de un año, y la administración de efectivo se puede hacer semanal o diariamente. ¿No? Los que trabajan en tesorería saben más de esto. ¿De quién es responsabilidad? La planificación financiera, si es una empresa grande, es del directorio ante los accionistas. Si es una empresa más chica, es de los dueños mismos, los dueños que están pensando su negocio. El presupuesto es responsabilidad de todos, por esto de que, por lo general, todos participan en decir, bueno, cuánto vas a gastar el año que viene, cuánto vas a vender el año que viene, es una responsabilidad más compartida. Y la administración de efectivo, en cambio, es pura y exclusivamente del área de tesorería. En cuanto al nivel de detalle, la planificación financiera es mucho más agregado, el presupuesto es un poco más operativo y el flujo y la administración de efectivo es más todavía detallado, porque tengo que ver partida por partida de ingreso y egreso. El formato del resultado suelen ser los planes financieros que decíamos, esto del estado de resultados, el balance, el flujo de fondos, en la planificación y el presupuesto, y en la administración de efectivo es un flujo de efectivo más detallado, ver cuánto voy a cobrar, cuánto voy a pagar. Bueno, los usos, hemos dicho algo, la planificación financiera puede ser tanto para uso interno, para el dueño, para el externo, porque me lo pide el banco. El presupuesto es solo para uso interno. En cambio, la administración de efectivo, el uso es para cobrar y pagar, invertir lo que me sobra, ver a dónde busco lo que me falta. Lo que vamos a hablar hoy es un poco de planificación financiera, o sea, pensarnos en mediano o largo plazo. Lo ideal en una empresa es que suceda esto. El plan financiero, supongamos 3 o 5 años, si nos paramos hoy, sería 2015, 16, hasta el 19, supongamos que son 5 años. El año que viene van a ser del 16 al 20. El presupuesto debería ser el primer año de este plan financiero. Lo que uno debería hacer es unir el presupuesto con el plan financiero. ¿Por qué? Porque estoy buscando que el corto y el largo plazo se unan, si no el largo plazo nunca va a llegar. Y la administración de efectivo me voy todavía a el mes, la semana, el día. Entonces, el primer año de la planificación, y entre el presupuesto y la administración de efectivo hay diferentes fuentes de información. No es lo mismo donde voy a buscar el presupuesto, que voy a buscar por lo general las áreas de la empresa, que me digan cuánto vas a gastar, que la administración de efectivo, donde me fijo a ver las órdenes de compra que tengo, la factura que tengo emitida, la factura que voy a cobrar. Bien, ¿cuánto de lo que planificamos realmente lo logramos? Según los análisis que hay en esto del desempeño, de esto de yo me proyecto y cuánto finalmente sucede, las empresas primero rara vez comparan el desempeño con los planes de largo plazo. Hacen su plan y se olvidan. Nadie tiene que volver a hacer y se olvidan. Los resultados de múltiples años, 3, 5, 10, rara vez cumplen con las proyecciones, es lo que decíamos al principio. No se trata de pegar en el futuro, no le voy a pegar. Lo que generalmente sucede será el fenómeno que se llama de la persiana, porque las empresas por lo general lo que hacen es, en cada año, al año siguiente proyectarlo como, bueno, más o menos como este año.
Ahora el siguiente y los otros explotan. Por eso se genera esa curva. El año que viene hago lo mismo. Ese año y el siguiente los proyectos, más conservador, y después crezco. Y así se van dando este fenómeno de proyecciones cada vez más crecientes que nunca llegan. Se pierde mucho valor en la traducción. ¿Qué significa esto? El plan que hago después no se ejecuta. Hay causas, hay factores que hacen que el plan que elabora la dirección luego en la práctica no se lleve a cabo. ¿Cuánto se logra? En promedio se logra un 63% y se pierde un 37%. En promedio, en la empresa un 37% no se logra. De lo que yo dije que voy a hacer, el 37% no se logra. Los cuellos de botella, o sea, a dónde están los problemas, además, nunca llegan a los dueños o nunca llegan a la alta gerencia si es que es una empresa que tiene diversas áreas. Esta brecha entre lo que yo defino lo que quiero ser y lo que finalmente soy, que nunca convergen, nunca se igualan, genera una cultura de subdesempeño. Proyecto que voy a estar viendo, ya no voy a cumplir. Gran parte de lo que no se logra se debe a aspectos de la planificación financiera. Por ejemplo, que las acciones para la ejecución no estaban bien definidas. Yo dije que iba a vender esto, pero ¿dónde voy a comprar los insumos para vender eso? ¿Y a cuánto voy a comprar? No estaba bien claro. No estaba bien claro si tenía el proveedor, si no lo tenía, si lo tenía que buscar acá, importarlo, buscarlo en Buenos Aires. No hay una buena comunicación de la estrategia. Esto que se define en alta dirección no llega bien abajo, no hay recursos o son inadecuados y no queda claro quién tiene la responsabilidad. ¿Cómo hacer que la brecha esta sea un poco más chica? Mantenerlo simple y hacerlo concreto. Significa no hacer planes complicados que nadie entienda, sino simple y concreto para que todo el mundo sepa a qué nos dedicamos y de qué forma lo vamos a hacer. Debatir supuestos y no pronósticos. Esto se refiere a no generar la discusión de yo creo que las ventas, los costos van a ser tanto, sino debatir yo creo que el nivel de actividad va a andar por acá, la inflación va a andar por acá, el tipo de cambio va a andar por acá. Supuestos, no pronósticos. Eso únicamente se logra si a partir de esos supuestos tengo pensado cómo me afecta a la empresa y qué variables me afectan. Usar un marco riguroso, hablar un idioma común. Esto es no dejarse llevar por los instintos que decíamos al principio, sino hacerlo más técnico. Discutir en forma temprana el despliegue de recursos. Si voy a necesitar recursos porque necesito invertir, abrir bocas de expendio, sucursales o lo que sea, discutir esas inversiones en forma temprana, identificar prioridades de la empresa, monitorear el desempeño. Una vez que dije a dónde quiero llegar, ir controlándolo, recompensar y desarrollar habilidades de ejecución. Esto es pagarle a la gente que hizo bien las cosas. Si logramos encarar alguna de estas actividades, se genera un círculo virtuoso. La empresa entra en un ciclo donde la planificación tiene más sentido, porque la empresa se compromete, porque los recursos se comprometen, porque cobran por eso. Bueno, vamos a los números, después de toda esta introducción teórica. En la práctica, la planificación financiera, desde la aplicación, hay 4 cosas que tenemos que tener bien en cuenta. Primero, que la dirección de la empresa comprende y comparte la estrategia. ¿Qué es esto? Hay planes de crecimiento, lo comparto. Che, vamos a entrar acá, vamos a hacer esto, pensamos lanzar este nuevo producto. El contexto competitivo, ojo con este competidor, cómo se están moviendo las fichas, guarda que puede
venir esto. El equipo interdisciplinario debe comprender el entorno. ¿Qué significa esto? ¿Cómo me afecta diferentes hipótesis de inflación, tipo de cambio? ¿Mi empresa está muy expuesta al dólar? No. Está muy expuesta a la inflación, al crecimiento de la economía, de qué tipo de producto se trata, qué es lo que genera la demanda de ese producto. La planificación necesita una base. Esto significa la historia de la empresa, si es una empresa que ya existe, necesita la historia para ver cómo se comportó en el pasado y usar esa información para el futuro. Y no hay que escatimar en detalles, pero sin llegar a exceso. ¿Qué significa esto? No necesito hacer el plan súper detallado de todo, de cuánto voy a gastar en tornillos para armarlo al equipo de aire, pero sí necesito tener en cuenta las variables claves. Si necesito equipamiento, si necesito operarios, si las tengo, si tengo que salir a contratar. La planificación financiera pensada de forma integrada es pensar ventas, operaciones, costos, inversiones, deuda y estados contables de forma integrada. ¿Qué significa esto? No hago la proyección de ventas y después hago la proyección de compras sin tener en cuenta esto, y después hago la proyección de inversiones sin tener en cuenta esto. Es pensar en forma integrada el negocio. ¿Qué relación, si pensamos que la empresa se debería pensar en una forma integrada, qué relación debería haber entre estas variables? Estas son las principales variables que están en juego en la planificación financiera. ¿Cuánto voy a vender? La demanda. ¿A qué precio? ¿Cómo van a ser las operaciones? ¿Produzco o no produzco? ¿O compro y vendo? ¿Cuáles van a ser mis ingresos? ¿Cuáles van a ser mis inversiones? Eso dice CAPEX ahí es inversiones. ¿Cuál va a ser el costo de distribución? Si lo tengo que asumir yo, es ese que dice logística. Los costos operativos, lo que dice OPEX, son todos los otros costos operativos. Finalmente, los estados contables. Si pensamos en forma integrada, demanda, operaciones, inversiones, costos, distribución, ingresos y estados contables, ¿qué relación debería existir entre todas esas variables? ¿Qué impacta en qué? ¿Y por dónde empiezo? Primero, si tengo que pensar en mi negocio nuestro y tengo que hacer un plan financiero, me pienso la empresa a 3 o 5 años, ¿por dónde empezamos? Demanda. La demanda dispara todo. La demanda es el disparador. Una vez que proyecté la demanda, ya vamos a hablar de cómo. La demanda, ¿en qué impacta? En esas variables que están ahí. ¿En cómo lo vas a ejecutar? En cómo lo voy a ejecutar, que serían las operaciones. Che, esa demanda, voy a vender los zapatos, acá está uno de calzado. ¿Qué insumos necesito? ¿Tengo capacidad para hacerlo? ¿El proveedor tiene capacidad para darme los insumos que necesito? ¿Yo tengo capacidad para hacerlo? La capacidad de la línea de producción, ¿no? Entonces, demanda impacta en operaciones. Las inversiones, ¿en dónde va a impactar? Si pienso en inversiones va a tener impacto en qué? En la producción. Si estoy pensando en la capacidad, en las líneas, en edificios, en la logística, si la logística la hago yo y voy a comprar rodado para hacerlo o no. En los costos operativos, si yo hago una inversión y hago una línea nueva, una planta nueva, voy a tener costos operativos asociados a esa nueva planta, a esa nueva línea.
Entonces voy a tener también impactos de inversión en costos operativos. En definitiva, las relaciones más o menos son esas. Cuando pensamos el negocio de una sola forma integrada, se dan esta serie de relaciones. Si yo digo que voy a vender tanto en demanda, ojo con las operaciones. ¿Tengo capacidad para hacerlo? ¿Qué insumo necesito? Si tengo capacidad para hacerlo o no, va a estar vinculado a las inversiones que estoy pensando hacer. Entonces, por eso tengo de inversiones a operaciones, hay un impacto. Las inversiones en los costos de distribución, si fueran que nosotros los tenemos que asumir, y los ingresos también van a salir de estas operaciones, más los precios, me generan las ventas, y todo eso va a parar a lo que se conoce como los estados contables. Entonces, la demanda, lo que dijimos, el corazón de todo esto es la demanda, ¿no? El disparador. Entonces, hablemos un poquito de proyección de demanda. Vamos a ir hablando un poco de todas estas variables y vamos a ir viendo una planilla de cálculo, un Excel, donde tengo hecho algunos cálculos y cómo todo esto termina en un flujo de fondos. O sea, el flujo de fondos que dijimos, ingreso, egreso, bueno, ¿y cómo hago para proyectar todo eso? ¿Cómo proyecto cuánto voy a vender acá 3 años, de acá 5 años? ¿Cómo proyecto los costos de acá 3 y 5 años? ¿Qué resultado voy a tener acá 3 y 5 años? Eso es un poco lo que vamos a ir viendo ahora. Bien, la demanda, ¿por qué es importante? Porque me dispara la producción. Si yo proyecto primero demanda, de ahí me tengo que dar vuelta y decir cómo produzco eso que estoy diciendo que voy a vender. O si no produzco, cómo compro, a dónde compro y a cuánto compro. Entonces va a disparar lo que es la compra de insumos y requerimiento del personal para llevar a cabo esa producción, y va a disparar lo que son inventarios, stocks, niveles de stocks, dependiendo del producto de que se trate, y va a disparar finalmente las ventas. La demanda no me genera directamente las ventas. La que me genera las ventas antes pasa por producción. Yo no puedo decir que voy a vender 1000 unidades cuando tengo una capacidad de 600. Entonces, el que va a pagar acá venta es 600, no 1000. Entonces, el tiempo invertido en analizar y proyectar la demanda tiene grandes beneficios, porque es el disparador de todo. ¿Cuáles son los métodos? Hay un montón de métodos, puesto acá un poco los más importantes. Uno es básico, son de acuerdo a datos históricos. Si vengo vendiendo 5% más todos los meses, bueno, el proyecto que el mes que viene debe vender 5% más. Otro es tendencias del mercado. Esto es seguir una referencia o estadística del sector. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del sector. Si estoy en un sector de la industria del calzado, ¿cómo viene ese sector evolucionando? Y seguir esa premisa para nuestro negocio. Otro es con el análisis de mercado potencial. Esto significa, estimo o me fijo en las estadísticas de cuánto es el mercado total de que estoy hablando y cuánto de ese mercado total yo captaría con mi empresa. Entonces, multiplico uno por otro y me daría cantidades. Otro es analizar frente a la competencia. Si estoy vendiendo un producto muy semejante a una competencia, o estoy por vender, me voy y me paro dentro de ese restaurante, le lanzo una verdad, me fijo cuántas personas entran, le pregunto al cajero más o menos cuánto gasta, multiplico uno por otro y más o menos calculo qué ventas tiene en plata por día, lo multiplico por la cantidad de día más o menos y me da cuánto por mes. Entonces, seguir la competencia como referencia. Otras encuestas, voy y le pregunto a la gente si estaría dispuesto a comprar el producto, cada cuánto estaría dispuesto a comprarlo, la periodicidad. En el mejor de los casos, le podría preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar, un poco más difícil, pero me puedo fijar en la referencia de mercado. Otro método son las pruebas de mercado. Esto es, pongo un stand
en un lugar, me fijo cuánto vende ese stand y como voy a proyectar tener 50 stands, multiplico lo que tiene ese por 50. Es una prueba. Cuando tengo puntos de venta distintos. Otros por juicios personales, basando en nuestra experiencia, preguntándole a un experto, en el juicio y en el instinto del dueño. Y otros son métodos causales. Estos métodos causales significan ver cómo fue en el pasado la relación entre la venta de un producto y algunas variables que explican, que pueden ser el nivel de precio, el nivel de actividad, la inflación, tipo de cambio, lo que fuere, ver cómo fue en el pasado y de acuerdo a esa relación llevarla hacia el futuro. ¿Qué tiene de atractivo el método este? Que si uno se fija al pasado, cómo fueron las ventas en relación a ciertas variables, asumiendo para el frente el comportamiento de esas variables que explican las ventas, podría yo proyectar las ventas. La contra es que estoy asumiendo que lo que va a pasar al futuro es lo que pasó al pasado. Y eso no siempre es así. Si tengo información que no lo va a hacer porque pasó, porque cambiaron las reglas del juego, las tengo que tener en cuenta. Nuevo. No tenés historia, no podés hacer eso. O tenés uno que sí exista de la competencia y tenés que tener datos también. Están lanzando un producto nuevo. Hay empresas donde cuando lanzan productos nuevos se fijan a cuál es más parecido de su propia empresa y la curva de ventas que tuvo ese producto la adoptan para este nuevo. Cuando no es ni siquiera existe un producto propio parecido, te fijan cómo fue la venta de la competencia. Obviamente que ya es más difícil tener datos de cuánto vendió la competencia en ese producto cada mes y ver cómo fue la relación. Es muy difícil usar este método cuando no tenés referencia, cuando no tenés datos. Sí. Sí. Sobre todo la parte de operaciones. Cuando uno no compra y transforma y vende, sino ofrece servicios, hay una parte de operaciones que es distinto, porque en este caso si son servicios de consultoría. Bueno, ¿cuánto debe vender el servicio de consultoría? Dependerá de un poco si tengo historia, cómo me fue en el pasado, si estoy lanzando nuevos servicios, evaluando cómo va a ser ese nuevo servicio y sobre todo de cuánta gente tengo. Cuánta gente tengo para ofrecer esos servicios es un poco la capacidad, de lo que sería la capacidad de la línea, de la planta del proveedor en una de operaciones. La parte de operaciones es distinta. Las otras partes que vamos a ver no tanto. Demanda, ingreso, y cuando llegamos al estado contable, sobre todo, ya en el estado contable es fabrique lo que fabrique, venda lo que venda. Este modelito que te voy demostrando, yo lo tengo acá hecho, lo hice en una planilla de cálculo, al que después le sirva y lo quiera tener como referencia, después por mail se lo puedo mandar con mucho gusto. Yo acá lo que hice fue pensar en modelizar una empresa que tiene estos productos. Fabrica de alimento y bebida, tiene 5 productos de aceite, puse para ponerle algo. Tiene una sola planta, tiene 2 líneas de producción. Hay productos que fabrican una línea y otros productos que fabrican otra. Y el horizonte de la planificación es 5 años. Entonces, en todo este archivo, lo que hice fue una estimación desde las ventas hasta el flujo de fondos. Entonces, en cada uno de estos conceptos que vayamos charlando, les voy mostrando un poco en esta planilla de cálculo cómo se puede hacer. Y para que ustedes lo tomen y lo puedan adaptar al caso de ustedes.
La parte de demanda, vamos a suponer, yo en este caso hice un análisis causal, que decimos el método causal, de ver cómo se comportó las ventas en el pasado respecto a algunas variables y esa relación causal tomarla para el futuro. Le voy a mostrar directamente el resultado para no meternos en esto. Este es el volumen, esta es la historia y este es el presupuesto 2015. Lo que está en rojo es proyectado. Esta fue la historia y esta fue la proyección. Fíjense la estacionalidad marcada que tiene, ¿no? En los meses de invierno tiene una estacionalidad muy marcada. ¿Por qué es importante la estacionalidad? Porque después el flujo de fondos mensual va a depender de esta estacionalidad mucho. Las ventas van a tener esta estacionalidad y muchos costos, muchos gastos, muchos gastos fijos todos los meses y una estacionalidad de ingresos muy marcada en algunos meses. Entonces, esos meses donde tengo poca venta y muchos gastos, tengo que ver si tengo para bancarlo o tengo que salir a pedir. Este es el volumen anual. Estos son los 5 años que dijimos que tiene el plan. Y bueno, estos dos son los años históricos. Supongamos que de acuerdo a voy a agarrar un poco esto para que puedan ver mejor. De acuerdo a un mix de productos, ese volumen total lo puedo distribuir en estos 5 productos que yo tenía. Entonces, para cada uno de los productos, el resultado sería este. Estas son las 5 líneas. Este es un año, de enero a diciembre de 2015, y acá serían los 5 años. Esto es demanda comercial. El método que yo usé acá es este método causal. Supongamos que ustedes tienen otro método, cualquiera sea, o así, o como le preguntan a alguien, lo único que hay que hacer es poner en estos lugares donde yo pinté un poquito con el grisecito, son los resultados. Esa demanda que está ahí es la que va a impactar en todo después el resto del modelo. Entonces, si uno tiene una proyección, la pone ahí y el resto sigue funcionando. Una vez que tengo la demanda proyectada por alguno de esos métodos, nos metemos en el segundo módulo, el segundo concepto de importancia, las operaciones. Las operaciones, si en la demanda se va a quedar el corazón, las operaciones son el pulmón de todo esto, lo que hace viable o no esa demanda que tenía. ¿Cuáles son las variables a considerar cuando hablamos de operaciones? Son unas cuantas. Una es el entorno, en todas las variables vamos a tener en cuenta un poco el entorno. Otra es el insumo principal, la demanda comercial, cuánto creo que voy a vender. ¿Cuál es la capacidad interna mía? ¿Tengo capacidad para hacerlo o no? ¿Cuál es el requerimiento de personal que necesito? La disponibilidad de insumos, qué insumos necesito y cuándo. ¿Y cuál es la capacidad que tienen los proveedores de esos insumos? Puede haber insumos muy críticos que dependen de un solo proveedor, que si ese proveedor me falla, me paro toda la producción, me paro toda la venta. Eso lo tengo que tener en cuenta. Y por último, los niveles de stocks. Si quiero y puedo mantener o no niveles de stocks para satisfacer los picos y los vaivenes de la demanda. La importancia de pensar un poco en las operaciones son porque tengo, por un lado, que ver, atender el mercado, tengo un frente externo y tengo mi frente interno que es ver, darme vuelta y decir cómo produzco eso. Hay un alto impacto de los costos en el producto y el servicio. Los costos repercuten mucho en ese precio que después voy a poder calzar o no en el mercado. Entonces, de ahí la importancia que tengo que, ojo con esto y ver cuáles son mis insumos, cuánto me cuestan, de quién dependo,
¿quién tiene el mayor poder de negociación? ¿El proveedor o yo? Y en el contexto actual, donde cada vez la competencia a nivel globalizado es mayor, los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, los consumidores cada vez exigen más, son más exigentes, porque también hay mayor información. Ya el consumidor puede comparar cualquier cosa de acá con cualquier cosa que venga en cualquier otro lugar. Reglamentos estrictos para los empleados, medio ambiente, seguridad industrial, costos de energía, suministro, todo eso genera grandes desafíos para pensar en las operaciones. La parte de operaciones que finalmente nos va a servir, uno de los conceptos que nos va a servir para alimentar nuestro flujo, son las compras. En el caso de las compras, idealmente, ¿qué debemos hacer? Conseguir los precios más competitivos, efectuar compras oportunas, comprar cantidades y con eso nos ofrecen mayores descuentos, lo puedo ofrecer, lo puedo almacenar. Y controlar, guiar los gastos, las compras de los insumos. Si nos vamos a cómo bajar a la tierra esto, en operaciones dijimos tenemos dos frentes. Uno es el frente interno, la capacidad interna. ¿Cómo hago para verificar mi propia capacidad? Si esa demanda que estoy diciendo que voy a tener, ¿la puedo hacer o no? Bueno, una forma de hacerlo es primero ver cuáles son, qué es lo que se llama acá como requerimientos de producción, son de acuerdo a esa demanda. Si yo digo que voy a demandar 1000 o voy a vender 1000 y además quiero tener un stock por seguridad del 10%, el requerimiento va a ser 1100. Ese requerimiento de producción lo comparo contra las capacidades que tenga para hacerlo. Esto acuérdense, es un caso donde la empresa compra insumos, produce y vende. Si fuese compra y venta, no habría este tema de la capacidad propia, sino un tema más de o almacenamiento o exposición, lugar para exponer, pero no de capacidad física, de líneas. Entonces, lo que podemos hacer es, a esos productos que yo tengo los asigno a mis líneas. Si tengo una sola línea, si hago calzado y tengo una sola, ¿cuántas líneas hay en la fábrica de calzado? 8 líneas. Asigno a las 8 líneas los productos, dependiendo de la especialización de la línea, dependiendo de la eficiencia, bueno, las asigno. Las comparo contra la capacidad que tengo. Tengo cierta capacidad instalada en esas líneas y finalmente digo, bueno, de lo que yo pensaba hacer, ¿puedo hacer el 100% o no? Entonces surge el concepto de producción planeada. La producción planeada es de la demanda que yo decía que iba a tener, ¿cuánto voy a producir? Todavía en términos planeados. ¿Por qué todavía en términos planeados? Porque todavía me falta ver un filtro más, que es la de los insumos. Si yo digo que voy a vender tanto, me fijo primero si yo lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si los insumos que necesito están o no. Eso es capacidad externa. ¿Cómo hago para pensar en la capacidad externa? Si yo estoy fabricando aceite, en este caso, planteo los insumos principales. Los insumos principales para fabricar aceite pueden ser aceite de girasol, oliva, soja, algunos aditivos, el packaging, lo que fuera. Si compro las tazas para decorarla, el insumo va a ser el mismo que el producto. Voy a vender una taza de tipo A, el insumo es la taza de tipo A, porque la compro y la vendo. En el caso del calzado no, voy a tener por cada zapato que digo que voy a vender, necesito tanto de suela, tanto de goma, tanto de los clavitos,
Una vez que yo digo, bueno, por cada insumo necesito tanto de insumos, me fijo cuál es la demanda de esos insumos, cuánto yo necesito comprar de cada uno de esos insumos. Y lo que hago es compararlo contra cuánto el proveedor me puede dar o no, sobre todo en esos insumos que son críticos. Esta es, por ejemplo, yo necesito comprar de paca, zinc, girasol, oliva, esta cantidad. Si yo tuviera, en vez de oliva 1400 acá, 200, acá surge una demanda no satisfecha de insumos. ¿Qué significa? Los insumos que yo necesitaba no los voy a tener en estos meses, por lo tanto la producción que yo pensaba hacer no la voy a poder hacer, por lo tanto la venta que yo pensaba tener no la voy a tener. Pero ahí nos trae también un poco de viveza de uno de no buscar un solo proveedor si no tenemos Un amplio, claro, ¿vale? Lo que puede pasar es que vos dependas de un proveedor, ¿sí? Si tenés varios, no vas a tener, difícilmente tengas este problema. Lo que sí vas a tener es que si un proveedor te falla, tenés que ir a otro que capaz que es más caro. El tema de precio. hay que fijar buena rentabilidad que vos tenés, pagar un poco más y tener la producción que vos esperabas tener de esta. Claro. Pero es preferible quizás comprarlo más caro, pero no dejar de hacerlo. Claro, Si tu margen de contribución es mayor a cero. Siempre que el margen de contribución sea positivo y tengas capacidad para hacerlo, así también. Bien, eso operaciones. Inventarios. El tema de inventarios físicamente es muy simple. Si yo tengo 4 unidades, compro o produzco 6, tengo 10. Si de las 10 vendo 7, ¿cuánto me quedan en mi inventario? 3. En términos físicos es muy simple. Cuánto tenía, cuánto compro y produzco, menos cuánto vendo, cuánto me queda. El tema se arma cuando pensamos en términos monetarios. ¿Por qué? Porque compro o produzco y vendo en diferentes momentos del tiempo y a diferentes precios. O sea, ahí se arma el lío. ¿Este lío en qué consiste? Consiste en, así como en términos físicos, yo podría decir, de los 10 que tengo, 7 vendí, 3 me quedan en stock. En términos monetarios, el valor de estos 10 se va a dividir en dos conceptos. Uno es el famoso costo de ventas, que se expone, como lo veíamos en el estado de resultados, y otro es el stock que me queda o inventario que va a parar a el balance, al estado de situación patrimonial. Para hacer esa asignación entre cuánto va uno y cuánto va otro es lo que surge como los famosos métodos de costeo, que acá lo vamos a pasar rápido, pero para que lo conozcan, estos eran los famosos cómo evalúo yo el stock o el costo de los productos que vendo. Una opción es evaluarlos a el precio de lo primero que entró, y esto era para la ciencia económica, primero entrado, primero salido, o FIFO, como dice acá. Otro era decir, bueno, lo último que entró es lo primero que sale. Si yo fui comprando 50, 100 y 150 y vendo el de 150. Sería último entrado, primero salido. Si fuera el primero entrado, primero salido, vendo a 50. Y si fuera un promedio, sería vendo a 100 en ese caso. Bien. En un caso de aplicación no lo voy a aburrir tanto con esto. En este modelo lo que hice fue plantearlo en términos de el precio promedio. Fui calculando acá el precio promedio en cada momento del tiempo y a ese precio es estimar el costo. Esto para lo que me interesa, después lo podemos ver más
en detalle. Hay muchos conceptos que quiero que sepan para que después se metan en aquello que más les interesa de acuerdo a la actividad que ustedes tienen. Los ingresos, se supone que es la parte más fácil. ¿Qué hago para proyectar ingresos? Multiplico cantidad vendida por el precio que voy a vender. Esas cantidades vendidas, ojo, no es la cantidad que al principio yo pensaba que iba a vender, sino es la que pasó por los filtros de si lo puedo hacer o no. Lo pude producir o no. Entonces acá surge un concepto que se llama de demanda abastecida. Una cosa es la demanda comercial, yo dije que puedo vender 1000, otra cosa es efectivamente voy a vender 800. Eso es demanda abastecida. De los 1000 abastezco 800. ¿Por qué abastezco 800? Porque produje mucho menos de lo que debería haber producido para vender los 1000. Esa demanda abastecida multiplicada por los precios de venta sí van a ser los ingresos. Costos de distribución, en el caso de que hubiere una forma de plasmarlo, de modelizar esto, es decir, bueno, si yo tengo una demanda abastecida X, ¿cuántas de esas demandas que voy a vender entran por camión? ¿Cuánto me sale el costo por camión? O por viaje, o por kilómetro, o por unidad, dependiendo de cómo lo coste. Finalmente, ¿cuánto va a ser el costo de distribución? En todos estos casos, si ustedes se ponen a pensar, estamos tratando de imaginar, de modelizar cómo funciona la empresa en la realidad, pero de forma que yo pueda bajar y calcular. Che, dije que voy a vender 100, por camión me entran 40, voy a tener que hacer 2 viajes y medio, es decir, 3. Cada viaje me cuesta 2.000, 3 por 2, 6.000. Más o menos me va a salir 6.000 el costo de distribución. ¿Qué garantiza esto? Que la premisa que yo estoy diciendo de venta es la que me va a generar estos costos de distribución. No estoy diciendo voy a gastar más o menos 6.000. No, estoy diciendo voy a gastar 6.000 porque cada viaje me sale 3 o 2 y voy a hacer 3 viajes. Porque cada camión entra 10. Eso es modelizar. Y esto apunta a eso de decir, che, no discutamos pronósticos. Yo creo que voy a vender 6.000. No, vamos a discutir supuestos. Creo que la actividad económica va a estar un poco mejor, creo que voy a vender más. Por lo tanto, voy a necesitar más viajes, por lo tanto, voy a gastar más en distribución. ¿Se entiende un poco de lo que estamos tratando de decir? Ese chiste que bueno, eso es lo que hacemos en logística. En inversiones, las inversiones tienen mucha importancia porque dependen, por un lado, del planeamiento comercial. Che, dije que voy a vender tanto. Bueno, ¿cuáles van a ser tus puntos de venta? ¿Los tenés o no? ¿Cuáles van a ser tus depósitos? ¿Los tenés o no? Voy a necesitar hacer capacidad. ¿Qué equipamiento necesito? ¿Qué maquinaria necesito? Voy a necesitar computadora, voy a necesitar muebles y útiles. Todo esto genera inversiones. Y esas inversiones me van a generar, por un lado, costos operativos. Si digo que voy a hacer una línea nueva, voy a necesitar costos para operar esa nueva línea. Si digo que voy a tener un depósito nuevo, voy a necesitar costos para mantenerlo, seguridad, energía. Inversiones disparan costos. Las inversiones son generadores de costos. Por eso dice ahí, drivers de costos operativos. Eso significa, las inversiones son disparadores de costos operativos. ¿Por qué está eso ahí? Para que pensemos, cuando yo digo voy a hacer una inversión de tanto o necesito una inversión de tanto porque digo que voy a vender tanto, esa inversión me va a generar costos operativos. No puedo no tener en cuenta los costos operativos si estoy diciendo que voy a hacer una inversión. Esas inversiones van a ir a parar a 3 lugares: al estado de situación patrimonial como bienes de uso, al estado de resultados va a ir la parte de las amortizaciones de estas inversiones, y al flujo de fondos va a ir el monto que pienso que voy a invertir en cada momento del tiempo. Bueno, existen diferentes tipos de inversiones.
las de renovación, aquellas para sustituir maquinarias viejas, expansión, si voy a tener va a tener nueva demanda, estratégicas, si voy a adoptar tecnología porque pienso que la competencia va por este camino, y otras que son discrecionales que no tienen que ver con una fuente de ingreso, sino computadoras, muebles y útiles y demás. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que plantear en este caso? Son: ¿qué inversión necesitamos? ¿Tengo o no la financiación? ¿Qué financiación necesita? ¿La puedo captar? ¿Cuánto me sale? ¿Y cuál es el plazo de amortización de esa inversión para que la incorporemos en el estado de resultados? Costos operativos. ¿Cómo proyecto costos operativos? ¿Qué son los costos operativos? Por ejemplo, sueldos, cargas sociales, alquiler, gasto de viaje, mantenimiento, publicidad, teléfono, agua, luz, energía, seguros, todos los costos que sean necesarios para operar el negocio. Una forma de decir cuánto pienso gastar en esto es haciendo una estimación a lo bruto, y otra es preguntarse de cuáles son los generadores de estos costos. ¿Cómo se generan el costo del sueldo y cargas sociales? Va a depender de qué. ¿De qué? ¿De qué depende el gasto en sueldos? De la cantidad de empleados. ¿La cantidad de empleados de qué depende? De la producción, porque es de zapatos. Eso es pensar en los generadores. El generador de sueldo es empleados, es producción. ¿Sí? Gastos de viaje, mantenimiento, publicidad. Los principales generadores pueden ser, por ejemplo, superficie. Voy a necesitar gasto nuevo de limpieza, gasto de seguridad, la cantidad de depósitos que tenga, la cantidad de puntos de venta me va a generar gasto de energía, de luz, de agua, alquileres, va a depender de esos puntos. Entonces la clave en la expresión de costos operativos es pensar en los generadores, en qué genera el costo, y no hacer una estimación sin tener en cuenta esta fuente. Bueno, la forma de plasmarlo en una planilla a los costos operativos es decir, bueno, a ver, cada costo de qué driver depende. ¿Cuál es el generador? La producción, la superficie, los metros cuadrados, la cantidad de empleados. Estimar esos costos de acuerdo a la variación que existan en estos drivers, y finalmente multiplicarlo por un factor de indexación para pasarlo a términos nominales. Porque cuando uno estima los costos en función de un driver, de un generador físico, estoy estimando costos en términos reales, porque estoy atando a una variable física, no a una variable monetaria. Si yo gasté 1000 cuando produje 100, si produzco 150, quizás gaste 1500, pero esos 1500 están en términos reales, están en moneda de los 1000. Cuando se produce esos 150, la inflación fue además un 20%, ojo, no voy a gastar 1500, voy a gastar 1800. ¿Sí? Bien, finalmente los estados financieros. Para proyectar estados financieros, no nos vamos a volver expertos acá en proyectar estados financieros, pero vamos a hablar de unas cosas generales. Primero, ¿de qué depende proyectar los estados financieros? Esto de proyectar cómo va a estar la empresa financieramente. Hay procedimientos contables que los tengo que respetar. Necesito estados contables o estados financieros de años anteriores, si es que existen, para ver comportamiento histórico y aplicar la proyección. Necesito proyectar las deudas, necesito proyectar las ventas, los costos operativos, las inversiones, los gastos de distribución. Necesito proyectar todas estas otras cosas que decíamos en el panel anterior. Hay cierta interrelación entre los estados financieros, estado de resultados, balance y flujo de fondos, que en términos simplificados son los ingresos y los gastos que están en el estado de resultados me generan
ciertas cuentas por cobrar o cuentas por pagar, siempre que yo no cobre o pague en ese mismo mes. Si yo vendí 100, cobré 50, ¿a dónde fue a parar el 50 que me sobró? Si vendo 100 y cobro 50, ¿y el 50 que me falta? Es un derecho a cobrar, es una cuenta por cobrar. Todo lo que venda y no cobre es una cuenta por cobrar. Todos los gastos o costos que no pague es una cuenta por pagar. El flujo de fondos va a capturar todo lo percibido, estas que decía, vendí 100, cobré 50, aumentó 50, venía a parar el flujo de fondos. El flujo de fondos me va a decir si tengo que hacer colocaciones de corto plazo o tomar deuda de corto plazo. O sea, de acuerdo al comportamiento del flujo de fondos, me va a decir, en este mes te falta plata, entonces tengo que salir a pedir. Cuando salgo a pedir, genero una deuda que va a ir a parar a un estado de situación patrimonial. O me sobra, cuando me sobra plata, va a ir a parar una cuenta de efectivo o colocaciones. Los ingresos y costos financieros generados en el estado de situación patrimonial van a parar en el estado de resultados, todo lo devengado, intereses y gastos financieros. Y finalmente tengo que tener en cuenta las deudas que tome de largo plazo. Si yo tomo una deuda de largo plazo, que siempre una deuda de largo plazo, una deuda que tiene cierto comportamiento, que me dice, usted va a pagar esto, va a devolver esto en tantas cuotas a esta tasa y de esta forma. Esa deuda de largo plazo genera un pasivo, una deuda para el balance, devenga intereses y luego se pagan esos intereses que van a pagar el flujo de fondos. Además, va a pagar el pago de la amortización de esa deuda a ese mismo flujo de fondos. Entonces, en nuestro estado de resultados, si vamos ahora línea por línea, ¿qué vamos a poner? En la primera línea, las ventas, va a ser la proyección de ventas que hablamos antes, que era la demanda, ¿se acuerdan? La demanda abastecida, que no era la demanda comercial, sino que pasaba por los filtros, multiplicado por los precios. Esa proyección que hicimos va a parar en la primera línea. El costo de venta va a ser de acuerdo al método que adoptamos, si era lo primero entrado o lo primero salido, lo último o el promedio. Luego vienen los costos operativos, que son estos que dijimos que se generan con ciertos disparadores, los costos operativos. Bueno, estos costos dependen de los empleados, esto depende de la superficie, esto depende de los depósitos de los puntos de venta. Todos esos costos operativos van a parar a estas líneas. El de distribución iría a parar a esta línea. ¿Se acuerdan el cálculo que, por ejemplo, podíamos decir, bueno, si vendo 100 y la capacidad son 40, tengo tantos viajes, iría a parar esta línea de costo de distribución. Finalmente, con eso tendría el resultado operativo, resultado de operar el negocio. Luego vienen los ingresos y gastos financieros. El ingreso financiero va a ser el resultado de las colocaciones a corto plazo que tenga. Si yo me proyecto mi empresa 3 o 5 años, en los meses donde tenga excedente, voy a suponer que hago una colocación de corto plazo que me va a generar cierto interés mínimo. Eso va a ir a parar como ingreso financiero ahí, salvo que tenga, no sé, que tenga otras fuentes de ingreso financiero, pero si no, la principal es esa, es la que me genera los sobrantes de fondos. Los gastos financieros son todos los intereses devengados por la deuda. ¿Qué tipo de deuda voy a tener acá cuando hago una proyección? Tengo la deuda de largo plazo, que es la no exigible ya, sino que por lo menos tengo más de un año para devolverla. La regla de oro es los activos fijos,
las inversiones, el inmovilizado o los bienes de uso, trate de financiarla con deuda de largo plazo. Lo que es de largo con lo que es de largo. Esa es la regla de oro del financiamiento. Sí, puedo hacerlo, ¿no? Muy bien. Esa deuda genera ciertos gastos. Además de esos gastos de esa deuda, tengo una deuda que todos los meses donde me faltó plata, tuve que salir a pedir. Esa deuda más de corto plazo me generó cierto gasto financiero que también va a ir a pagar a esa línea. El impuesto a las ganancias va a ser una alícuota por este resultado anterior y finalmente ese resultado que se destina a tres cosas básicamente. Uno es o lo mando a reserva o lo distribuyo como dividendos o queda en una cuenta de resultados no asignados. Y esas serán diferentes premisas que adoptemos. En el estado de situación patrimonial voy a tener los bienes de uso en la parte del activo. ¿Se acuerdan? Tenía el activo, que era todas las inversiones, y luego tenía la financiación de esas inversiones, que eran pasivo y patrimonio neto. En la primera línea de bienes de uso voy a tener las nuevas inversiones que haga, más lo que ya tenía. Si que tenía alguna, le sumo las nuevas. Luego vienen los inventarios, con algunos de estos métodos que dijimos que podemos usar. Las obras en curso es un concepto que cuando uno va haciendo una inversión grande, como una línea nueva, aumentar la línea, por lo general son obras que duran más de un mes, 3, 4, 5 meses. Durante esos 5 meses se expone en una cuenta que se llama obra en curso. Cuando terminó la obra, va a parar la cuenta que se llama bienes de uso. Las cuentas por cobrar comerciales, estos son los famosos deudores por venta, ¿cómo los calculo en un balance? Lo que yo vendí, dividido la cantidad de días del mes, multiplicado por los días de cobro. O sea, si yo digo, mi premisa es más o menos cobrar los 15 días, si vendo 100, en cuenta por cobrar me va a quedar más o menos 50. ¿Sí? Si yo cobro los 15 días y vendo 100, en cuenta por cobrar me va a quedar más o menos 50. La cuenta de efectivo va a ser toda la plata que me sobre del flujo de fondos. El patrimonio neto va a tener un capital social que va a depender de los aportes y las reservas y resultados no asignados de las transferencias estas que decíamos que íbamos a hacer desde el resultado neto. Luego voy a tener el saldo de deuda de largo plazo, las cuentas de pasivos que se van a generar de la misma forma, las compras multiplicado por los días de pago van a ser, dividido en la cantidad de días del mes, van a ser los proveedores, por ejemplo. Las deudas financieras de corto van a ser todos los montos que me falten en cada mes. Y en el flujo de fondos van a ir a parar todos los cobros, los pagos de las actividades operativas, las inversiones que digo que voy a hacer, las deudas que voy a tomar y su pago, intereses y amortización, los aportes de capital y los pagos de dividendos. Eso va a generar el resultado de este flujo de fondos. Les muestro, por último, para ir cerrando, en esta forma de pensar, de decir, pienso en la empresa, modelizo la empresa que se va a comportar de cierta forma, me permite finalmente evaluar esto de las tomas de decisiones. Che, ¿qué pasa si tengo que hacer esta inversión? ¿Tengo plata para hacerlo? ¿No tengo? ¿Salgo a buscarla? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo me impacta en la situación financiera de la empresa? Por ejemplo, si
Esto que está acá, esto es un gráfico, por ejemplo, que dice, ¿se acuerdan que esta empresa tenía dos líneas de producción? En el gráfico de la izquierda es la línea 1, en el gráfico de la derecha es la línea 2. La línea roja es la capacidad, la verde la demanda. Hay ciertos meses donde estoy por arriba de esa capacidad. ¿Qué pasa si surge en el mercado hay un competidor que se va, que quiebra y de pronto hay un 15% más de las ventas que dije? Que ya la reestructura todo el sistema de producción a la hora de cumplir esa expectativa de la nueva demanda. Me va a saturar todo, me va a generar picos que no voy a poder abastecer. Si hago la comparación, esta es la demanda abastecida, estos picos que se ven acá abajo es demanda que no abastezco ni con stocks ni con la producción que puedo hacer mes a mes. Vamos a hacer una comparación, cómo estábamos en el primer caso y cómo estamos en el nuevo. Voy a guardar primero los resultados en el caso de ahora. Yo proyecté mi empresa en 5 años. Este modelito, después que les interese, tiene esa proyección del estado de resultados, del flujo de fondos, del balance, a esos 5 años. En el caso ahora, en el caso base, es todo lo que se ve acá en azul. Fíjense que esta es la demanda, esta es la ganancia neta del ejercicio. ¿Qué significa esto? Es la última línea del estado de resultados. Esta que está acá es la última línea del flujo de fondos en cada uno de estos 5 años que me proyecté. Esto es el efectivo, o sea, que me va sobrando año a año, efectivo o colocaciones. Esto es lo que tengo que pedir de deuda de corto plazo en cada año. Y finalmente, bueno, una deuda de largo. Cuando uno consigue, de alguna forma, simplificado o no, plasmar, pensar en el negocio y modelizarlo, se pueden hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, si yo le pongo que voy a crecer un 15% más, en el momento que le dije que voy a crecer un 15% más, cuando íbamos hablando nosotros y decíamos, che, si yo digo que voy a vender más, ojo con las operaciones, ojo con la capacidad, ojo con los costos, todos esos cuidados generaban ciertos impactos en algunas otras variables. Entonces, fíjense ahora si yo voy a guardar esto. Este es el caso en rojo, si yo crezco un 15% más, tengo mayor demanda abastecida, tengo más ganancias todos los años en el estado de resultados. En el flujo de fondos, fíjense que el primer año tenía un gran déficit y ahora tengo un poquito menos, o sea, mejoré algo, y todos los años tengo un poquito más de sobrante. La cuenta de efectivo cada año ahora es más. Deuda de corto plazo no tengo más. En azul era el caso anterior, ahora en rojo no tengo más. Y bueno, deuda de largo plazo no cambió nada. Ahora, si mirábamos este gráfico, veíamos que me falta capacidad. O sea, de pronto tengo más demanda, pero no tengo capacidad para hacer. Entonces, ¿qué pasa si hago una inversión nueva de ampliación de la capacidad de la línea 2? Entonces, este monto que estaba acá, que eran $20.000, voy a poner que
ahora estén jugando, en mayo del 2015, y que me genera un aumento de capacidad de 5 toneladas por día. Si me vengo acá, si hago esa inversión en ese mes que digo, ya la línea 2 la puedo manejar bastante bien. En la línea 1 sigo teniendo un problema. Ahora, ¿cómo estoy con respecto a los otros casos cuando comparo los resultados finales? Voy a guardar los resultados de la nueva inversión. La demanda abastecida, ¿qué pasó? Copia la línea roja, que era el caso anterior, pero en los picos, que era esta demanda estaba muy estacional en los meses de invierno, ahora aumentó, ahora está por arriba. ¿Por qué? Porque ahora tengo capacidad para hacerlo. La ganancia neta, como vendo más, la verde mejora un poquito más todos los años. El flujo de fondos, fíjense en el 2015, ¿por qué empeoró esto? ¿Por qué ahora es peor que antes? Por la inversión. ¿Y por qué estoy mejor desde el 2016 en adelante? Exactamente. El primer año me destruye el flujo de fondos. Desde el segundo lo puedo recuperar. Cuando le vamos a pedir plata al banco, más o menos siempre pido un flujo de fondos. Che, mirá que si yo invierto esto, del año 2 en adelante gano más, te puedo pagar. El efectivo de corto plazo, fíjense que se redujo respecto al anterior, tengo menos disponibilidad. La deuda de corto plazo, fíjense que en el 2015 tuve que salir a pedir deuda. Ven acá el verde, por la inversión. Tuve que salir a pedir una deuda de corto plazo, porque la de largo plazo no se movió. ¿Se acuerdan la diferencia entre la de corto y la de largo? Una pregunta ahí, ¿esa inversión que hiciste figura como que la hiciste todo de contado? Porque en un año te reduce mucho Sí. el flujo. Acá el supuesto como que pagué con el fondo que tenía. Todo lo que me falta, el modelo automáticamente de dónde saca la plata, tiene una deuda de corto plazo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, la regla de oro es financiar las inversiones con deuda, siempre que puedas. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy y le digo, vamos a tomar una nueva deuda, una línea de crédito C, en el año 2015, del mismo monto, 200.000 pesos más o menos, de $20.000, a un 30% de tasa de interés a 60 meses, 5 años. Entonces ahora comparo la mano. Mucho preguntando. En términos de la demanda abastecida, si tomo una deuda no pasa nada, no me afecta para nada. Ganancia neta, si tomo una deuda, el único impacto que voy a tener en el estado de resultados es por los intereses. El flujo de fondos, si se fijan, ahora en el 2015 tengo mucho menos de faltante y desde el 2016 en adelante tengo menos que antes porque estoy pagando esa deuda. El efectivo y colocaciones de corto plazo, ahora tengo, en el 2015 me sobra un poco y estoy cada vez mejor que el caso anterior. Y deudas de corto plazo no existen. Antes existían en el 2015 y ya no existen más. ¿Por qué? Porque tomé una deuda de largo, que es la que figura acá. Que acá un poquito menos, porque se va pagando. Así como analizamos estos resultados financieros, lo que uno va haciendo también cuando hace estos planes es analizar diferentes ratios. Estos ratios de endeudamiento, rentabilidad, liquidez, ver cómo estamos respecto a estos indicadores cada vez que hacemos alguna de estas decisiones estratégicas.
Y lo otro que se va mirando, que no nos metimos, porque no era el foco, es en el valor del negocio. Esto que está acá es el valor del negocio. A mano, en la parte izquierda es el valor de toda la firma y en la parte derecha es el valor del patrimonio neto del dueño. Entonces uno lo que va haciendo con estos modelos de planificación es analizando este tipo de decisiones. Che, ¿qué pasa si aumenta la demanda? ¿Qué pasa si hago esta inversión? ¿Cómo la financio? ¿Lo pongo de deuda o no? ¿Me genera más valor? No, esa en definitiva es la decisión a tomar. Si me genera más valor, la hago, si no, no. ¿Tengo fondos? ¿No tengo? ¿Salgo a pedir o no? Siempre pensando en planes de 3-5 años. El que quiera este Excel que le sirva, con todo gusto se lo mando por mail. Le he tratado de dar un pantallazo de un montón de cosas. Espero que algunas hayan tomado y si no que les suene la próxima vez que la escuchen. Esto es todo. Ese es mi dato de contacto. Muchas gracias por escucharme. Preguntas, todas las que quieran.